Pues nos atiende una voz autorizada, Andrés Velasco. Él preside Asofondos, es decir, es la voz de los fondos privados. Don Andrés, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo a todos. Bueno, pues usted escuchó las dos posiciones. Nos interesa mucho conocer su punto de vista. Muchas gracias, Julio. Mire, el único sistema de pensiones sostenible en el mundo, hay dos, es el sistema de ahorro individual. El sistema de reparto, que es el sistema público en Colombia, es un sistema que está en déficit y cuyo déficit solo va a crecer con la reforma pensional. Es un sistema que nos va a dejar a los colombianos con un pasivo gigantesco a las generaciones futuras y que generan unos incentivos a las generaciones futuras para que migre, para que sea informal. Y por eso, pues nuestra posición siempre ha sido promocionar el ahorro privado. El ahorro privado es lo único que va a garantizarnos realmente un futuro pensional. Entonces, esa es la posición general. Yo oí la entrevista con cuidado. Hay una cantidad de cosas inexactas sobre el Pilar Solidario. El Pilar Solidario cuesta cerca de 9 billones de pesos. Con la reforma del Fondo Solidaridad va a salir 1 billón de pesos. De los impuestos a las pensiones altas sale, si mucho, 1,5 billones de pesos. El resto son impuestos, el resto son transferencias del gobierno al sistema para cubrir con ese pilar solidario. Se podía hacer sin reforma pensional. Y por último, para no alargar tanto la cosa, el gobierno nacional va a tener que poner mucho más recursos con la reforma pensional hacia Colpensiones que sin la reforma pensional. Cerca de 1,5 puntos porcentuales del PIB en el largo plazo. Entonces, mensaje final, el único esquema sostenible con la demografía que tenemos, con los impuestos que tenemos, con el Estado que tenemos, es el sistema de ahorro individual. Antes de su pregunta, Juan Diego, hagamos aquí un rápido recorrido por la mesa de trabajo. Comienzo yo con mucho gusto. Yo estoy con el fondo público. Yo estoy Colpensiones. En Colpensiones, absolutamente feliz. Absolutamente feliz en Colpensiones. ¿Usted dónde está, Juan Diego? Yo estaba en un fondo privado y me pasé también a Colpensiones. Y feliz, Julio. Espinosa, ¿usted dónde está? Siempre en Colpensiones, sí, también. Sí. ¿Marcela? En fondo privado, Julio. ¿Juan Pablo? Pues mientras estuve en Colombia, mis cotizaciones... ¿Está cotizando? Sí, pero mis cotizaciones se hacen en un fondo privado. Sí. A ver, preguntémosle a Darío en Cali. Darío, ¿usted con quién está? Julio, Colpensiones de toda la vida. Sí, es que esa es la palabra, es de toda la vida, porque uno hereda eso del papá, ¿no? Y da ciertas garantías. Sí, yo estoy cotizando desde que tengo 16 años. Pero es que es sentido común, Julio. Eso no pusieron a competir a dos sistemas, al sistema público y al sistema privado. Y el sistema público, pues, le da a uno una mejor pensión, así de sencillo. Pues uno prefiere estar en el público. Juan Carlos, en Medellín, ¿usted con cuál está? Fondo privado, Julio. Martín, en Barranquilla, ¿con quién está? Estaba en el privado y me pasé a Colpensiones. Cantidad de gente que ha hecho el tránsito, ¿no? Sí. Mira, aquí me escribe un oyente a propósito de su siguiente pregunta, Juan Diego. Es una total hipocresía. Todos corren al fondo público al pensionarse, pero en la época del ahorro los privados invierten sobre ese ahorro. Hay mucha bobada que dice la gente. Ya el público financia al privado y no es cierto que las personas tengan a su disposición los ahorros. Yo soy una feliz pensionada de Colpensiones. Ahora, la gente decide. Juan Diego. Claro. Pues, doctor Velasco, lo que quisiera preguntarle es, hay una profunda desilusión con los fondos privados, porque tampoco fueron la panacea ni la solución. La gente, si mucho, se pensiona con un mínimo, en el mejor de los casos. Y segundo, pues terminan devolviéndole los saldos. Es decir, hoy los fondos de privado también necesitan una reforma. Hoy los fondos privados también tendrían que estar aportando dentro de una ecuación diferente, como lo plantea esta reforma pensional que está en discusión en el debate en la Corte Constitucional. ¿No cree usted que es momento justamente también de que los fondos privados reconozcan que se han equivocado? Mire, Juan Diego, la premisa que usted plantea es falsa, porque el 85% de los colombianos
en los fondos privados o en el fondo público, Colpensiones, se pensionan con un salario mínimo, el 85%. La diferencia, Juan Diego, es que en el fondo público, ese $1.000.000 se financia en un 50% cada vez que las personas reciben la mesada. El 50% de esa mesada es una transferencia desde nuestros impuestos a través de Colpensiones a esas mesadas. Porque el fondo público no tiene un esquema de ahorro. El fondo público gasta conforme le va entrando la plata. Y otra de las imprecisiones que dijo el ex senador Bolívar era el monto transferido del gobierno para cubrir esas pensiones a Colpensiones. Hoy en día asciende a 80 billones de pesos, 4 puntos del PIB. La diferencia con el fondo privado es que en el fondo privado, como en el fondo público, el 85% de las pensiones son de un mínimo, pero están financiadas por ellos mismos, por su ahorro, son sostenibles. Son sostenibles. Cuando no alcanzan a financiarse con su ahorro individual, existe una mutualidad de los privados, constituida por los privados, que se llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que cubre el faltante para pagar esas pensiones. Entonces, el llamado aquí es claro que sí, hay que hacer reformas, hay que mejorar el sistema, hay que volverlo más equitativo, hay que tratar de aumentar la cobertura a través de reformas del mercado laboral. Pero el único sistema sostenible, el único en el que usted va a poder confiar, Juan Diego y su familia y sus hijos, en el futuro, es el ahorro individual. Sobre eso no hay discusión en el mundo entero. El señor de España que marcaba hace unos minutos, ellos cotizan más del 30%. Por eso tienen pensiones así. Nosotros tenemos una tasa de cotización del 16%. Entonces, al comparar los sistemas, hay que ser justos sobre cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos, de los trabajadores, y cuáles son los beneficios que reciben. Y en últimas, usted va a concluir que el mejor sistema para Colombia es un sistema de ahorro individual y, por supuesto, tener un pilar solidario para el que no se necesitaba una reforma pensional. Don Andrés, gracias por atendernos desde Asofondos, desde los privados. Una feliz mañana. Feliz mañana, muchas gracias. Cuando él repitió 6 veces que lo mejor es el ahorro individual, ¿a qué se refiere? Pues al fondo privado, claro. Al que uno debería es ahorrar en un fondo, porque es que eso es un fondo privado, Julio. Es un fondo que usted pueda escoger, que usted escoja dónde. El ahorro individual implica eso. No, es que va con el uno con el otro. Es que el sistema hoy como está concebido es que usted en un fondo privado, entiéndase Protección o cualquiera como estos, Scandia y demás, es que usted realmente aporta a ese fondo le administra esa plata, ese fondo invierte su dinero y ese fondo le devuelve a usted unos rendimientos. No, y es individual, es solo privado. Y es individual, no eso es privado. Claro, es solo el privado. Es eso es lo que él dice. Lo que pasa es que socialmente eso no es sostenible. Uh-huh. O sea, usted tiene que ayudar a otros, eso es indiscutible, porque de otra manera no... Sí, por eso es que se ha planteado mundialmente un sistema mixto. Sí. Que el privado y el público pues ayuden a llenar esa bolsa para pagar a los pensionados. Y que más gente cotice, es que lo que realmente no, esto tendría que ir de la mano, nos lo decía en su momento el abogado laboralista Iván Quintero, con quien hablamos sobre este tema al inicio de la discusión de la reforma pensional, y él decía, esta reforma pensional no sirve de nada si no va de la mano con una reforma laboral que genere empleo y que aumente la base de cotización. De lo contrario, teniendo en cuenta fenómenos como el que comentaba Juan Diego, del envejecimiento de la población, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, pues cualquier sistema pensional se hace insostenible. Además, los fondos privados cobran una comisión al trabajador por administrarle su dinero. Y aparte de eso, si usted se traslada de un fondo privado a un fondo público, cuando dicen los fondos privados que todo el dinero es de uno, no es cierto. Cuando usted se traslada, le quitan una tajada que corresponde a los rendimientos que le sacó con su plata el fondo privado, y entonces usted se traslada con menos dinero del que tenía en el fondo privado al público.